Bienvenidas a Detrás de la Voz. Hoy vamos a hablar de sueños, de esfuerzo y de liderazgo, porque detrás de cada mujer exitosa hay una historia de sacrificios, desafíos y de momentos en los que tuvo que demostrar que sí podía. Hoy nos acompaña Magali Caicedo, gerenta fundadora de Asia Shipping y primera presidenta de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China. Una mujer que forjó su camino con esfuerzo, visión y sacrificio. Magali, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio para contarnos tu historia, porque muchas veces vemos el éxito, pero no todo el trabajo que hay detrás y todo el proceso. Yo quisiera que nos cuentes qué soñaba esa Magali de joven. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Mariuxi, por haberme invitado a tu programa, por pensar que esta servidora puede aportar positivamente a tantas mujeres que te siguen, ¿no? Y es real lo que tú dices, porque los humanos lo que tenemos la tendencia es a ver solamente la punta del iceberg y no vemos todo lo que hay debajo de ese llamado éxito y para las mujeres es algo muy importante poder creérnosla, poder tener ese sentimiento de autoestima para poder salir adelante, ¿no? De que sí podemos. De que sí podemos, pero que también tenemos que capacitarnos para hacer las cosas bien. Eso también yo creo que es muy importante. Yendo a tu pregunta, me parece que me decías que qué pensaba la Magali, la Magali de joven. De joven. Bueno, en ese tiempo yo solamente pensaba de que tenía que salir adelante por mi familia, por mis hermanos. Bueno, yo tuve una experiencia, no sé si te la comento aquí, quedé huérfana a los 13 años y quedé con 3 hermanos más. De alguna manera 4 realmente, por quienes ver, ¿no? Entonces yo tenía recién 13 años, estudiaba en un colegio muy demandante en el sentido de las notas, de tareas, en el 28 de mayo, en la época que era el 28 de mayo. Entonces realmente en ese tiempo lo que yo pensaba era poder ayudar a mis hermanos, mantenernos todos juntos y así pues es un poco el camino de ese gran desafío que me tocó vivir muy, muy chiquita. Pero esa fue una prueba muy dura, Magali, porque haber quedado, como tú dices, huérfana a tan temprana edad y saber que te tienes que hacer cargo de tus hermanos para una joven, para una adolescente, eso es una experiencia muy fuerte que te marca ya para el futuro. Claro, en ese momento realmente no le metí mucha cabeza. Ya creo que después vinieron los momentos de reflexión, ¿no? Pero como mi papá trabajaba en una naviera y él viajaba bastante en estos buques de alto bordo, no pasaba en casa. Entonces alguien tenía que de todas maneras ser ese medio, ¿no? Para que las cosas no se salgan de control. Tuvimos la ayuda de una tía que hasta la fecha le guardo mucho agradecimiento, pero me tocó crecer muy rápido, ¿no? Me acuerdo una vez, cuando mi hermana vea esto me va a ahorcar, pero me tuve que disfrazar como mayor a ella, y ella era mayor a mí, para ir a justificar unas faltas que ella había tenido de asistencia al colegio. Y yo, sin saber maquillarme, sí, cogí una ropa de mi mamá y me maquillé toda y fui con unos zapatos que no podía ni manejar bien, diciendo que era la hermana mayor y a justificarla a mi hermana, ¿no? Eso, entre tantas anécdotas pues, que pasamos en ese momento de mi vida, ¿no? Pero Magali, cuando estaba en este proceso estudiando, porque sabía que tenía que salir adelante, sacar adelante a sus hermanos, visualizó, yo quiero llegar a tener esto, o yo quiero llegar a hacer esto, este es mi propósito. Te digo con toda honestidad, para nada. O sea, yo lo que quería era graduarme, tener un trabajo que me dé una estabilidad, quedarme ahí 40 años, jubilarme y eso era hasta donde yo podía llegar a mirar. Esa era en ese momento mi visión. Pero en la vida en el camino que tú vas, te vas topando con gente que Dios te manda de alguna manera para ser tus ángeles, ¿no? Entonces,
En esa época salgo del 28 de mayo y el 28 de mayo, graduarse el 28 de mayo era como que tú tenías una maestría casi. Así es. Éramos muy peleadas, las alumnas que hayamos tenido buenas notas y en mi caso pues medianamente buenas por las diferentes empresas, ¿no? Entonces yo fui requerida por 3 diferentes empresas, fui a las entrevistas y me quedé en el mundo naviero, que es lo que me gustó un poco hablar de comercio exterior y yo creo que siempre tuve eso dentro de mí de ser comerciante, porque mi mamá vendía las mercaderías que mi papi traía de viaje, entonces yo estaba siempre con ella en eso, mirando cómo ella hacía, llevaba su agendita, y creo que eso se me quedó, me impactó un poco el comercio en sí. Entonces entro yo a esta empresa. En esta empresa, que era una empresa internacional, dos de los gerentes eran noruegos y ellos de alguna manera vieron en mí ciertas características que ellos me decían que de alguna, o sea, que me parecía mucho el pensamiento de los noruegos, de ellos, porque a mí siempre me gustó cuidar, no desperdiciar las hojas en la impresora, guardarlas. Ser muy organizado. Sí, me ponía a hacer yo mismo papelitos para no estar botando las hojas, me dolía un poco eso, y te estoy hablando de hace más de 30 años. Ahora el reciclaje es como una forma de vivir, pero en esa época no se vivía así, ¿no? Entonces, yo era una de las pocas que se podía comunicar con ellos porque yo me gradué de secretaria bilingüe. Entonces, conversaba bastante con ellos y yo creo que de alguna manera ellos impactaron en mí ese deseo de progreso. Eso es importante, cómo poco a poco vamos aprendiendo de las personas que, como tú dices, salen en el camino, en nuestro destino, vienen estas personas y nosotros nos vamos formando y aprendiendo, que es lo más importante. Me dice que te gustó el mundo naviero, lo que era el comercio. ¿Cuándo fue el momento en el que Magali dijo, yo por aquí me voy a ir y por aquí yo quiero empezar mi proyecto o empezar mi empresa? Realmente fue de la mano de otra mujer, ¿no? Que ella vio, o sea, hubo una oportunidad en otra empresa diferente a la que yo trabajaba en ese momento para ser ejecutiva de ventas de los servicios navieros de la empresa, de la competencia, por decirlo así, ¿no? Entonces me dan la oportunidad y allí empiezo realmente a ampliar mis horizontes en el momento en que empiezo a reunirme con empresarios, ¿no? Empresarios de todo tipo, empresarios exportadores de camarón, de banano, de madera, de cacao. Entonces tú vas aprendiendo de las industrias, ¿no? Y vas viendo que hay un mundo más allá que es desconocido para ti. Y vas sintiendo también eso, ese patriotismo, ¿no? Empiezas a salir del país. Yo recuerdo desde muy chiquita siempre viajar con mi bandera a donde sea que iba. Y la gente a veces dice, ¿y de dónde es esa bandera? Yo le decía de Ecuador. ¿Y dónde queda Ecuador? En Sudamérica, al sur de Colombia, pero ahí no queda Perú. Le digo, bueno, si ustedes han escuchado hablar de las Islas Galápagos, me dice, sí, bueno, ese es Ecuador. Oh, entonces eres de Galápagos. Perfecto, no importa, era colonia de Galápagos. Pero ya por lo menos tenían una idea. Exacto, entonces eran tiempos en donde el Ecuador no sonaba por ninguna parte hasta que Jefferson Pérez pues logró tener una medalla olímpica y yo creo que ya empezamos a sonar más en el mundo, ¿no? Entonces allí, cuando tú conoces, cuando tú sales, cuando empiezas a viajar, tu mentalidad también empieza a abrirse, empieza a cambiar y empiezas a ver que hay oportunidades mucho más allá de lo que tú te hubieras imaginado. Nos vamos a ir a una pausa, pero yo quiero regresar para que tú me comentes, porque lo sé en conversaciones anteriores, que te llegó una oportunidad y era como decir, lo hago y me arriesgo. Y el arriesgarse también tiene o nos produce miedo. Así es. Luego de la pausa vamos a conversar sobre esa experiencia y el aprendizaje, sobre todo, de Magali. Ya volvemos. Vivimos en plena era digital, donde todo se mueve rápido, todo se publica, pero no todo se escucha. En Ecuador, más del 75% de información es digital. Sin embargo, el contenido humano, profundo y transformador sigue siendo escaso.
Hay historias que no caben en un titular. Hay emociones que no se explican en 30 segundos. Hay mujeres que necesitan algo más que entretenimiento. Por eso nace Voces Propias. Un canal digital con propósito. Un espacio para escuchar, Acompañar. y transformar. Mi hija nació con menos de 30 semanas. Evidentemente, al momento de sacarla de mí, pues me dijeron que ella no iba a vivir. Realmente ese fue el diagnóstico. 3 formatos, un mismo ADN. Autenticidad, profesionalismo, comunidad. Porque cuando una mujer encuentra su voz, cambia su historia. Y cuando miles la encuentran, cambia el país. Regresamos con Detrás de la Voz y estamos conversando con Magali Caicedo, una mujer empresaria, presidenta de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China, una mujer que está liderando. Y eso es ejemplo también para muchas más de que podemos llegar y lo podemos lograr. Pero yo quiero que ahora, Magali, tú me cuentes, porque conozco parte de esa historia, pero quiero que la compartas con nuestras amigas. Te surgió una oportunidad, ya tú involucrada en este mundo naviero, aprendiendo, de poder formar tu empresa. Coméntanos cómo fue esa oportunidad. Bueno, tú a veces estás en una zona de confort. Tú dices, estoy bien, estoy estable, tengo un buen salario, ¿para qué hacer cambios? Y tienes también atrás pues tu presupuesto que cubrir, ¿no? Pero a mí me llegó una oportunidad de la mano primero de un alemán brasilero, que no sé cómo escuchó de mí en Brasil. Y me ofreció abrir una oficina representándolo a él, a su empresa, en Guayaquil, y ya estaba abierta en Quito. Entonces era una sociedad con un quiteño. ¿Qué sucedió allí? Lo hice llena de ilusiones, todos mis ahorros poniéndoselos a la idea, un poco mi familia, pero ¿cómo te vas a cambiar? Si acá ganas súper bien, allá te vas a ir por lo... Más vale, bueno, tantos clichés que tenemos en la mente, ¿no? Sí. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Estás en tu zona de confort, ¿para qué te vas a mover? Estás bien, tienes tu, como tú dices, tienes tu trabajo, tienes tu sueldo, Sí. tienes una familia. Pero yo siempre he sido de ese pensamiento de que mi zona de confort más bien la tengo que hacer crecer, no tengo por qué salirme, sino hacerla crecer. O sea, vivir en esa paz, en esa tranquilidad, pero no satanizar la zona de confort, sino que hacerla más grande. Ya. Eso es lo que he ido haciendo en el camino. Pero te cuento esto, lo que me pasa, ¿no? Empiezo este proyecto, esto fue en 1999, me fui a una feria en Brasil, también para los lazos comerciales con esta empresa que estaba representando, y me llamaron a decir que el país había congelado los fondos en el banco, que no había cómo hacer pagos, que no había, o sea, que todo el dinero que teníamos en las cuentas se había congelado y no se sabía qué iba a pasar. Yo era todavía jovencita, tenía en esa época 29 años, y yo no entendía de finanzas, para serte muy franca. Mi vida había sido la vida de comercio, pero yo no sabía realmente de administración pura o a fondo, y no sabía realmente cómo manejar el asunto, ¿no? Ahí me sirvió mucho tener un socio que ya tenía más tiempo que yo como empresario, entender qué era lo que estaba sucediendo. Regresé al Ecuador, y algo muy anecdótico o muy importante de ese tiempo es lo importante que es la reputación que tú te haces para poder enfrentar los desafíos. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Yo empecé a pedir crédito en todas las navieras porque había dinero de clientes que me habían pagado y que yo a la vez no había alcanzado a pagar a las navieras por su servicio. Y gracias al nombre, gracias a la reputación que tenía, gracias a que siempre yo me demostré en mi vida profesional como una persona seria,
pues no hubo quien me diga que no al crédito, porque yo era muy sincera y les decía, si no me das crédito voy a quebrar y no te voy ni a siquiera poder pagar, Claro. y peor yo a seguir avanzando. Ayúdame. ¿no? Entonces, bueno, empecé con esos certificados de depósito, CDs que le decían en ese tiempo, a comprometerme, los pagos y todo el asunto, pero en todo caso, después de todo lo vivido allí, pues se dolarizó, y se siguió el país adelante, pero en mi pensamiento en esa época yo decía, bueno, ya pasé por un congelamiento bancario, por una dolarización, no creo que me pase en la Que vida no pase algo más extremo de lo que he vivido, pero mejor a veces no decir esas palabras, sino más bien tener gratitud con Dios de las cosas, porque luego de esto, a los 3, 4 años, mi segundo hijo cayó con leucemia, y yo tuve que replantearme mi vida y tuve que dar un paso a un lado de la vida empresarial para dedicarme a él. Claro. Y realmente pues ya ahí sí ya tenía sueños, ahí sí yo decía, bueno, yo quiero llegar a tener mi propia empresa, no quiero ser socia minoritaria, quiero viajar por todo el mundo, quiero conocer, quiero vender a mi país, me autodeclaré embajadora de mi país, pero ya con esto pues simplemente tuve que decir, te vendo mis acciones, yo realmente tengo que seguir adelante y enfocarme en mi hijo. Pero bueno, Dios es grande, salió adelante mi hijo y así nuevamente por esa reputación, por ese nombre que tú logras tener, otra empresa vino hacia mí y empecé ahí sí ya una empresa propia aquí en Ecuador, ¿no? Que es la que tengo actualmente, que es la que mencionaste como Asia Shipping, que fue fundada hace 20 años atrás. ¿Y fue difícil en ese momento? Me imagino que debías tener miedo, lo voy a hacer, va a salir, tener ya tu propia empresa, porque a veces me imagino que da ese miedo de se va a lograr, voy a salir adelante, o también hay miedo al fracaso. Así es, y a veces esas vulnerabilidades nosotros no las queremos comentar con nadie, ¿no? Nos las guardamos y simplemente decimos, bueno, con trabajo duro vamos a salir adelante, ¿no? Pero yo ahí ya me di cuenta de que si bien es cierto, ya tenía experiencia, tenía un network importante, me faltaba la parte académica. Y decido empezar a estudiar recién mi profesión en la universidad. A esas alturas me gradué. Pero, ¿qué edad tenías cuando empezaste? Porque esa es una historia, o sea, es muy importante porque a veces creemos que hay una etapa y si no lo hiciste ahí ya no lo puedes hacer. Y uno puede seguir preparándose o si no terminarlo, porque es muy importante la parte académica como tú lo dices, y nunca es tarde. Definitivamente, yo me gradué a los 37 años. Y realmente fue para mí un triunfo súper importante, pero mira lo anecdótico que de alguna manera yo daba las clases de ciertas materias, porque ya tenía el conocimiento, tenía la práctica. Tenías la experiencia. Y tenía esa experiencia, ¿no? Entonces, que es importante. Es realmente cierto cuando se dice que se aprende haciendo, ¿no? Así es. Pero que tú igual necesitas capacitarte, porque sí hay cosas que están en las letras chiquitas que tú necesitas entender para poder crecer. Y decidiste estudiar, terminaste tu carrera y diste el salto para poder tener tu negocio propio. ¿Qué obstáculos tuviste, Magali? ¿Hubo algún obstáculo que tú dijiste, Dios, qué voy a hacer? Bueno, el último obstáculo que creo que no solamente yo, sino todas las empresas del mundo vivimos fue este tema de la pandemia, ¿no? Allí sí me quitó el sueño bastante, una preocupación, poder cumplir primero con el equipo, ¿no? Porque son personas que también necesitan a la vez para sus familias, ¿no? Entonces ver que los clientes no te pueden pagar, por los motivos que sea, ver la situación sin saber. Ahí toda visión creo que quedó corta, ¿no? Porque no entendíamos lo que sucedía. Por un lado el gobierno nos decía... No sabíamos la magnitud en realidad
de Sí. todo este tema. Sí, por un lado el gobierno decía en 3 meses, en 2 semanas. Yo ya tenía información de China, porque ya mis socios actuales de hace 20 años son chinos, y ellos me decían, Magali, esto no es como las epidemias, la del pollo, la del cerdo, la que tuvimos antes. Esto es súper serio, esto va a que llegar a todo el mundo, prepárate, haz esto, haz lo de acá. Bueno, un poco ellos me ayudaron a entender el tema, y yo ya sabía que eso se iba un poco a largo plazo. Entonces, cuando se habla de largo plazo, tienes que también pues tratar de eso que tienes, acomodarlo a ese largo plazo, ¿no? Entonces, ahí un poco empiezan los desafíos, ¿no? Con el personal que se siente a veces incómodo por alguna decisión que toma la empresa, con los clientes que estaban acostumbrados a un crédito que ya no se les podía dar, y todo este mundo logístico en el que yo me muevo está conformado básicamente por navieras que son extranjeras, y que si aquí en Ecuador pues no se les hace los pagos a tiempo, difícilmente ellos lo van a poder aceptar. Ahora más que nada que ya todo está controlado por sistemas, ¿no? No se trata solamente de personas, ¿no? Entonces yo creo que eso fue un momento sumamente complicado para la empresa y para mí misma, no poder saber qué hacer, ¿no? ¿Cómo manejarse en una situación así? Sí. Magali, ¿qué sacrificios has tenido que hacer para llegar a la posición en la que hoy te encuentras? Podría decirse no darle todo el tiempo que tal vez mis hijos ameritaban tener, ¿no? Porque obviamente pues me ha tocado viajar mucho, más ahora que estoy en el rol de la Cámara China también, pero yo creo que se hace camino al andar, y que también tú con lo que tú haces diariamente le das un ejemplo a tu familia, a tus hijos y a todos los que te rodean, a todos los que te están viendo, ¿no? En este caso, pues gracias a Dios, pues mi esposo me ha apoyado 1.000.000, y él todo lo que yo hago, todo lo que quiero hacer, él me dice más bien, sí, usted puede hacerlo, que me voy a India, que me voy a China, que me voy un mes. Vaya, sea feliz, me dice. La familia, y esto es importante, la familia es la base y es un puntal importante para que uno pueda avanzar, para que uno pueda seguir, y sobre todo cuando tiene sueños. Y en este caso tu familia ha sido tu base, tu soporte. Sí, definitivamente para llegar lejos necesitas de un equipo. Tú puedes llegar solo, pero si quieres llegar lejos necesitas de un equipo. Y no solamente te hablo ahí en la parte de la familia, te hablo ahí también de parte del equipo que te acompaña dentro de la empresa. Entonces también yo he tenido la suerte de tener un equipo súper dinámico, súper comprometido dentro de la empresa, que ha ayudado a que Asia Shipping llegue al momento en el que está viviendo. Magali, yo quiero hacer una pausa, Sí, pero luego favor. de esto, aquí no te preocupes, porque aquí nos damos el permiso de llorar, de decir lo que sentimos, porque para las mujeres nunca ha sido fácil estar a donde estamos, y tú eres un ejemplo. Por eso estás aquí de invitada, porque hay muchas mujeres que tienen sueños y que creen que no los pueden lograr. Y yo siempre digo, con esfuerzo, sacrificio, preparándonos, podemos llegar a cumplir nuestros sueños, y tú eres un ejemplo de eso. Y yo quiero que en el próximo bloque tú les digas a aquellas mujeres unas palabras de cómo ha sido para ti lograr este sueño, y de que ellas también lo pueden lograr. Porque esas lágrimas es de felicidad, de saber que hubo un esfuerzo, sacrificio, pero que llegaste. Y llegamos, y muchas vamos a llegar. Hay muchas mujeres que estamos abriendo el camino para otras, porque esa es la satisfacción más grande, saber que detrás hay niñas que tienen un sueño, y nosotros le vamos a decir que sí lo puedes lograr. Ya volvemos después del corte. Tengo voz propia porque me atreví. Porque sanamos. Porque aprendí. Porque soy suficiente.
Voces propias. Detrás de la voz. Vive Mujeres. Voces propias. Voces que ayudan, motivan y empoderan. Voces propias. Tu historia, tu fuerza, tu voz. Regresamos en esta conversación muy amena con Magali. Y ya le dije que aquí tenemos permiso para hacer de todo. Llorar, reírnos, aquí todo podemos hacer. Magali, tú eres una inspiración para muchas mujeres. ¿Qué es para Magali el éxito? Justamente eso, inspirar. Sentir que a mi alrededor hay mujeres que están siendo inspiradas por el camino que yo ya he trazado, y eso es lo que a mí me hace sentirme exitosa. Sentir que hay muchas amigas que siempre quieren que de alguna manera yo esté con ellas. Hay ocasiones en que yo digo, bueno, estoy ocupada, no puedo ir a una reunión porque tengo lo de la cámara, tengo de mi empresa, tengo un viaje. La cambiamos. Y no sabes, yo salto hasta el techo porque realmente a mí sí me gusta compartir con ellas, porque también son mujeres que te ayudan en este camino, ¿no? Magali, hablando de este tema que lo conversas, de la vida personal, ¿cómo has logrado ese equilibrio entre el trabajo, entre tus obligaciones en la cámara con tu vida personal, tu vida familiar, también las amigas, tu esposo, tus hijos? ¿Cómo has logrado ese balance? Yo creo que ese ha sido el más grande de los desafíos, tener equilibrio. Y es tan difícil que yo no podría decir que lo he logrado en ese sentido, ¿no? O sea, me necesita la cámara, ok, obviamente que sí me organizo, yo tengo ahí en mi teléfono mi agenda bien escrita, bien marcada, pero me concentro, me enfoco en la necesidad que tiene en ese momento la cámara de mí. Me necesita la oficina, la empresa, reuniones, me enfoco en eso también, ¿no? Y yo creo que a quien menos tiempo le doy finalmente es a mi familia. Trato los fines de semana de no tener ningún tipo de compromiso para poder enfocarme con ellos, pero lo que sí hacemos, todos los días desayuno con mi esposo y con mi hijo que todavía va al colegio. Y ese es el momento familiar. Sí, el domingo desayuno ya con mis demás hijos que ya se unen, que ya están más grandes, es más difícil tener itinerario con ellos, almorzamos juntos. Entonces para mí esos son los momentos en los que agradezco mucho a Dios por poder tener ese espacio con ellos, ¿no? Y ahí, bueno, ahora gracias a la tecnología estamos siempre haciendo unas videollamadas, WhatsApp. Mi hija mayor, que es la gerente de Ace Shipping en Quito, vive allá y siempre estamos en contacto prácticamente a diario, ya sea por cosas de la empresa o por cosas de la familia, ¿no? Mi segundo hijo, Josué, que es médico, me cuida mucho. Mamá, todos estos días te he visto llegar tarde, ¿en qué momento vas a descansar? Quiero que te agendes el descanso, ponte descanso de tal hora a tal hora. Entonces, porque él me ve que yo soy muy dada a mi agenda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que el equilibrio per se no es tan perfecto como quisiéramos, ¿no? Que nosotros tenemos que dar de nuestra valía en el momento que se necesite de nosotros, ¿no? No es que yo puedo decirte, bueno, el 30% lo pongo aquí, el otro 30% acá, el 20% acá. Eso no existe, o sea, hasta con mis hijos, ¿no? Yo estoy con el que me necesita en ese rato, y puede ser que en un mes no haya compartido con uno de ellos y me haya tenido que dedicar a los otros dos, pero y puede ser que en el otro mes me dedique totalmente al otro. Pero ¿no? siempre estar pendiente de la base fundamental que es la familia. Siempre estoy pendiente, mi esposo me molesta. Usted busca de qué preocuparse, me dice. Que si hay toque de queda, qué bueno, porque no van a salir de noche. Que si no hay, el comercio está perjudicándose el comercio. Entonces, y un poco así me molesta, ¿no? Pero obviamente uno cuando ya es madre, esto es 24/7. Es 24/7, es una cárcel eterna, no
No es que quiere decir que te metes a la cárcel y lanzas la llave y la pierdes, ¿no? O sea, no es que puedes decir, bueno, ya el uno se casó, ya me olvido, o el otro ya es médico, me olvido. Imposible. Sí. Magali, tú eres orgullo para las mujeres. Ay, y eres muchas un gracias. referente porque has demostrado hasta dónde podemos llegar. Y uno puede llegar mucho más lejos, con perseverancia, con esfuerzo y con trabajo, como lo dije al principio. Pero yo sí quiero que, en base a tu experiencia, tú puedas darle esas palabras, tal vez, a alguna joven, a alguna mujer que te está viendo, que tiene sueños, que también tiene metas y que tiene miedo. Porque a veces tenemos ese miedo de, lo vamos a lograr, no lo vamos a lograr, lo vamos a hacer y si me caigo. ¿Qué tú le podrías decir a esa mujer que ve en ti esa inspiración y ese ejemplo, que quiere salir adelante? ¿Qué le podrías decir? Yo creo que soy una enamorada empedernida del estudio. Y yo lo que le digo a todas las mujeres es que nosotros no deberíamos de ser cuota de ninguna ley. No porque en la ley diga de que tiene que haber un hombre y una mujer, nosotros así lo tenemos que ver. Nosotros nos tenemos que ganar nuestro espacio demostrando capacidad. ¿Y la capacidad cómo la vamos a tener? Dándonos el tiempo para capacitarnos también. Esos tiempos muertos que tenemos ahora, que hay de tanto tráfico, en lugar de ir escuchando música, pues pongamos un audiolibro, pongamos un buen podcast del que podamos aprender y en lugar de tanta televisión, pues tratemos de ver en YouTube qué podemos estudiar, no necesariamente pagando, porque a veces no se tienen los medios, pero yo creo que es un tema de decisión, ¿no? Eso por un lado, y por el otro que es muy importante mantener siempre una actitud positiva, no porque yo sea optimista a morir, yo soy optimista con un plan B, siempre he sido así, pero sí pienso que a la gente le gusta rodearse de personas que tengan una actitud positiva, ser ese imán de cosas buenas, no ser esa persona que si sale el sol se queja y si no sale también se queja. Entonces más bien ver lo bonito en lo que nos está pasando y vivir con gratitud. Eso es sumamente importante para que las cosas buenas también lleguen a ti. Magali, yo te quiero agradecer por recordarnos que no hay límites cuando una mujer se esfuerza por lograr sus sueños. Eso es muy importante, siempre creer en uno, siempre luchar por los sueños y nunca abandonarlos. Gracias por acompañarnos en Detrás de la Voz y recuerden que este es un programa donde las historias no solo se escuchan, se sienten. Yo soy Mariuxi Padilla y nos vemos en un próximo programa. Bienvenidas a Vive Mujer. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, la ansiedad, que ataca a la mayoría de las féminas. Mariuxi, ¿qué tal? Rosalena, amigas, bienvenidas. Sí, es esa vocecita que tenemos encendida y que escuchamos en todo momento y que no sabemos cómo apagarla. En Vive Mujer hablamos de lo que realmente importa. Salud mental, autoestima, relaciones y maternidad real. Largo tiempo con agotamiento, no quieres salir, no te quieres arreglar y empieza después la ansiedad, la taquicardia, la desesperación. Llega un momento en que comienzas con la depresión. Si para un padre es casi invivible, para una pareja que realmente no tiene este vínculo de esta padre, conexión, no es vivible. Tu estrés que está ahí, como un monstruo contigo, acompañándote esa sombra. No compararse con otras personas que estén pasando por lo mismo. Sí, por supuesto. Porque cada quien vive el duelo diferente.
No venimos a juzgarte. Venimos a escucharte. A mí a los 8 años me pasó algo que me marcó la vida y mi primera crisis de ansiedad fue a mis 8 años. Mi mamá, de hecho, siempre me dijo, Vinita, si tú no quieres tener hijos, mamita, yo te apoyo. Lloro para descargarme porque no puedo gritarle a nadie. No hay que abandonar el dolor que pasó por la ansiedad, porque es parte del proceso. Porque cuando una mujer se fortalece, transforma todo a su alrededor. Este martes 17 de marzo, Vive Mujer a las 20 horas por YouTube.